El encargo político como parte de la adoración. Comenzamos el domingo pasado con este tema y aclaramos que tomamos la palabra político basado en la etimología de la palabra, que es relativo a la polis, a la ciudad. Y basado en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. Y quiero invitarles a leer del libro de Isaías, el capítulo 52, versículo 11. Dice así: Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este texto es la culminación del cántico que espontáneamente su pueblo eleva a su libertador. Tienes que para eso leer el contexto del capítulo 52 de Isaías. Ellos estaban cautivos, sea Egipto o sea Babilonia, y Dios los liberó con brazo poderoso. Estuvieron en Egipto por más de 400 años. En Babilonia algunos estuvieron más de 70 años. Ese tiempo no les hacía egipcios, tampoco los hacía babilonios el hecho de estar 70 años en un país. Eso no ocurre a nosotros. Muchos de ustedes han venido de otro país, pero eso no los hace de este país. Pueden hasta imitar las formas, las maneras y hablar parecido, pero en el fondo, ¿saben? Yo viví eso. A mí me decían, ¿de dónde eres? Es curioso porque la misma pregunta que me hacían cuando venía a Chile. ¿De dónde sos? ¿De dónde eres? Porque tenía un acento distinto, tenía una mezcla. A pesar de que estuve 13 o 14 años criado en Buenos Aires, sin embargo, ahora cuando me enojo se me nota que me crié en Buenos Aires. Bueno, ellos entonces, a pesar de haber estado más de 400 años en Egipto, no eran egipcios. Y a pesar de haber ido al destierro babilónico, a pesar de haber estado más de 70 años, tampoco se convirtieron en babilonios. Siguieron siendo Israel. Sin embargo, ¿llevarían consigo costumbres adquiridas, formas de pensar propias de la tierra extranjera? Claro que sí. Estos eventos históricos registrados en el texto sagrado apuntan a otra liberación mucho más gloriosa, ya que la esclavitud no se circunscribe a lo meramente físico, sino también a lo espiritual. La orden de salir de ahí y de no tocar cosa inmunda es a los liberados del pecado de no traer a la presencia del Dios Santo, de aquel que los libera, ninguna de las inmundicias de su antigua manera de vivir. Es lo que Pablo le habla a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, y con palabras simples nos invita a nosotros a reflexionar y a obedecer, cuando nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No debemos estar en el mismo molde de pensamiento de aquellos que no conocen al Señor. No debemos conformarnos a eso, sino que debe ser transformada nuestra mente por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Y esto, de no conformarse a los modos y maneras de ser del mundo, a no imitar sus usos y costumbres, a reflexionar en la manera
de pensar y conducirse en este mundo, como le habla Pablo a los romanos, o a salir de la tierra del cautiverio y no llevar ninguna inmundicia propia de esa tierra, como le habla Isaías al pueblo de Israel. Nunca ha sido con la intención de que nos aislemos y vivamos en burbujas confesionales, ajenos al mundo de Dios e indolentes al dolor y sufrimiento que el pecado ha traído consigo desde que pecaron nuestros primeros padres. Salir de ahí y no tocar cosa inmunda no significa yo me aparto, me aíslo. Dios puso a su pueblo, a Israel, en la encrucijada de caminos del mundo antiguo. Cuando llegues a tu casa, mira un mapa y ve dónde está Israel. Las caravanas de mercaderes de entonces cruzaban de este a oeste y de norte a sur por la tierra de Canaán. Y Dios los puso ahí para que sean testigos de Él y así bendecir a toda la humanidad. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Isaías 43, versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Palabras semejantes las encontramos en Isaías 43, 12 y 44, 8, entre otros textos. El pueblo de Israel, recién salido de la esclavitud egipcia, escucha esta palabra que está registrada ahí en Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Y vosotros, Dios les dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, ellos fallaron en su cometido. ¿Cambió Dios por eso? ¿Tomó un plan B? No. Su plan es el mismo. Que su pueblo lo conozca y mediante ese conocimiento bendecir al mundo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nota la similitud con las palabras de Éxodo 19. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Perfecto, fenómeno, ¿verdad? Qué bien, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, hay un propósito en ese llamado. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Hechos 4:12 vemos cómo ya comienza a perfilarse este anuncio entre las naciones, comenzando por Jerusalén, como dijo el Señor. Y ahí encontramos a Pedro en su sermón diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no es dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Él? A salvar a los pecadores. En Mateo 5, 13 y 14, nuestro Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo, respectivamente. ¿Dónde sirve la sal? ¿Dentro del salero? ¿Servirá la luz encendida dentro de un cajón cerrado? No. La sal útil es la que sale del salero. Y la luz que bendice a los hombres es la luz que alumbra la oscuridad. Salir del salero y alumbrar la oscuridad
es la gran tarea que tenemos por delante. Y esto comienza como una respuesta de gratitud a lo que Dios ha hecho con nosotros y es alimentada en nuestro culto de adoración. Primera de Pedro, capítulo 2, primera de Timoteo, perdón, en nuestro texto, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pablo no olvida su llamamiento, que en líneas generales no es distinto del llamado que recibe todo hijo de Dios. Y en el cumplimiento de este llamado, un lugar fundamental ocupa la oración. Dios quiere alcanzar a los hombres, a todos los hombres. Entonces, bien haremos que ellos sean también objeto de nuestras oraciones. Obedecer este mandato, como toda obediencia, nos reporta beneficios, dice el apóstol aquí en este caso, para que vivamos quieta y reposadamente. Mire el beneficio. Para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros muchas veces somos como los niños, que se les dice a los niños, ¿verdad? Todo padre les dice: mira, hijo, estudia. Estudia. Porque si tú estudias, entonces vas a tener un mejor pasar que si no estudias. Claro, los hijos a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro la recomendación. Y así a veces también somos. O sea, nos están diciendo algo que debemos hacer, los beneficios que se obtienen de ello, y no hacemos caso. Y en este caso nos dice que nosotros oremos por todos los hombres y como consecuencia de eso dice que vamos a vivir quieta y reposadamente. Es una bendición para nosotros. Ahora bien, esta es la labor de todo buen gobierno. Paz y seguridad es su tarea y a ella deben abocarse. Dios los ha puesto con el fin de limitar la maldad y de premiar el bien. Dios ha designado este medio para bendecir a los pueblos por medio de un buen gobierno, de la misma manera como la tierra nos beneficia con sus frutos. Pero bien sabemos que la tierra conoce la sequía y la esterilidad como una maldición. Y de la misma manera, un mal gobierno, un mal gobernante, es la maldición de Dios, el castigo de Dios sobre el pueblo. Dice Calvino que es la ira de Dios lo que hace que los magistrados nos sean inútiles, en la misma forma que hace que la tierra se vuelva estéril. ¿Por qué causa la ira del Señor se enciende sobre los hombres? Numerosos textos nos dicen que la ira del Señor se inflama a causa de la idolatría, a causa de que se honra y sirve a la criatura en vez de al Creador. De nada vale excusarse de que los impíos no tienen conocimiento de Dios, pues Dios los juzga igual. Pero quienes quieren excusarse, miren bien si su corazón no se ha desviado a la idolatría. ¿Cuántos creyentes hoy sirven a los dioses modernos? Hermanas, ¿recuerdan sus lecturas de ídolos del corazón? ¿Por qué será que no se terminó ese libro? La idolatría está pegada a nosotros. No se inclinarán ante figuras de yeso, pero inclinan sus corazones a lo vano y sus pensamientos y deseos difícilmente pueden diferenciarse de aquellos que no conocen a Dios. Va a mostrar las mismas cosas de aquellos que no conocen a Dios. Entonces, viendo el devenir de nuestros pueblos, ¿no será que estamos experimentando la mano disciplinadora de Dios sobre nosotros?
Dios ha dado a las naciones riquezas y recursos, y los hombres han hecho a sus compatriotas miserables que se acostumbran a vivir de la dádiva. Dios ha ordenado que los hombres vivan de su trabajo, no del trabajo ajeno. Y la mentalidad que predomina en nuestras naciones es aquella que suplanta a Dios por el Estado. ¿No es esto una forma de idolatría? ¿De quién esperamos el bien? ¿De Dios o del gobernante de turno? Debemos arrepentirnos de nuestro mal y volvernos al Señor para que sean removidos aquellos obstáculos que impiden la prosperidad y bendición de los pueblos. Pero este bienestar y prosperidad jamás irá acompañada de oposición a la ley de Dios. Los hombres pueden ponerse de acuerdo en leyes infames, pero un verdadero creyente jamás los apoyará en ninguna de sus formas, aún en desmedro de su situación económica o incluso de la persecución. No apoyará aquello que Dios ha dicho, no. Entonces la razón por la cual debemos orar por nuestros gobernantes es para que Dios bendiga nuestra tierra y estorbe la maldad de los hombres, para que gobiernen de acuerdo a la ley de Dios y que sus locuras sean impedidas. Así viviremos quieta y reposadamente. Y este es el germen apropiado para que florezca la piedad, la gratitud y la honestidad, todas virtudes que emanan del conocimiento de Dios. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí el apóstol nos añade otra razón. Antes ha dicho que orar por todos los hombres es beneficioso para nosotros. Ahora nos dice que al hacerlo también estamos agradando a Dios. Queremos obrar bien y agradar a Dios, pues obedezcámosle. Y en el campo de la oración, la guía es la palabra de Dios, no los buenos deseos o la imaginación. Sírvanos aquí de guía nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 22, artículo 3, dice, siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres, pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se hace con otros, es decir, cuando se ora con otros, en una lengua conocida. Orar por todos los hombres es bueno y a Dios le agrada. Hagámoslo. La bondad de nuestro Dios hace que la lluvia bendiga la tierra de hombres injustos y hace que el sol salga sobre ellos aunque ellos no reconocen el bien. Y es tanta la bondad de nuestro Dios que nos dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este deseo también debe animar nuestros corazones para interceder con mayor fervor por aquellos que hoy están perdidos. Misma condición en la cual tú y yo estuvimos. Huelga decir que estando en esa condición de perdición, nosotros no buscábamos un Salvador. Dios salió a nuestro encuentro. Y no vino a nosotros por el tremendo valor o el gran aporte que nosotros haríamos a su causa. No, nada de eso. Éramos tan miserables como el que más, tan ignorantes como el resto, ciegos, torpes y necios. Pero Él puso sus ojos sobre nosotros y nos amó.
tuvo misericordia de nosotros. Y el hecho que Él haya derramado su amor sobre nosotros, en palabras de Pablo de 1 Corintios 1:26 y siguiente, dice, nosotros que no somos precisamente sabios, poderosos o nobles, sino más bien, miren, necios, débiles, viles, menospreciados, lo que no es, hace que este acto de Dios destaque sobre toda la creación más que el esplendor de las estrellas. David se pregunta en el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo para que pongas tus ojos en mí? ¿Quién soy yo para que me ames? ¿Quién soy yo para que tengas paciencia de mí? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Que Dios ame a quienes lo desprecian, que sostenga a quienes lo afrentan a diario, que tengan misericordia de quienes se burlan de él y que atraiga así a quienes lo odian. Es incomprensible para la mente finita. Pero el amor divino se desborda más y más, y en la persona de su bendito Hijo ofrece salvación a todos los hombres. Dice Pablo, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que esto no es una declaración universalista, nos debe ser obvia. Pablo habla aquí en términos cualitativos y no cuantitativos. Si fuera cuantitativo, significaría que todos los hombres serían salvos, algo que contradice muchas escrituras y que ningún cristiano serio puede sostener. Decimos que Pablo habla aquí en términos cualitativos porque la expresión paulina hace referencia a que no hay grupo humano, no hay hombres, por decirlo así, de los cuales Dios diga, no, para esto no hay salvación. No, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, Dios se ha reservado para sí. El mismo Pablo era una prueba de que aún siendo blasfemo, injuriador y perseguidor, Dios en su gracia lo llamó. La salvación en términos nacionalistas, como era una creencia común en Israel, era un error, un desvío de la sana doctrina, pero eso no significa que todos los hombres al final serán salvos. Esa es doctrina universalista y es una herejía sostenida por algunas congregaciones pseudocristianas. Pero hay creyentes sinceros que toman este pasaje como opuesto a la doctrina de la predestinación. Ellos argumentan, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, así, sin más, entonces es falso que algunos están predestinados para salvación y otros para perdición. Añaden a este texto Ezequiel 33:11, donde dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y también 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay otro texto acá en Tito, capítulo Tito capítulo 2, cuando nos dice que porque la gracia, 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De qué manera está hablando ahí? ¿Qué nos enseñan estos textos? Estos textos nos enseñan que Dios es benevolente, que Él no obtiene placer en el sufrimiento de sus criaturas, de la misma manera como un padre humano no se deleita cuando castiga a sus hijos. Por un lado, la palabra querer es usada de distintas maneras en las Escrituras, pudiendo significar decreto, propósito o también deseo o anhelo. Un juez justo no desea castigar a la pena máxima a nadie, pero no será juez justo si hace caso omiso a la ley que prescribe la condena. Y una persona con un miembro gangrenado
Querrá que el médico saque ese miembro de su cuerpo, aunque en el fondo no es lo que le complace. La palabra todos también es usada de diferentes maneras en las Escrituras y no siempre significa todos y cada uno de los hombres. En Juan 12:32 está registrado que Jesús dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí, obviamente, no se refiere a cada individuo de la humanidad. En Hechos 4:21 dice: porque todos glorificaban a Dios porque se había hecho. Había ocurrido un milagro y todos glorificaban a Dios. ¿Todos? No. Los sacerdotes, gobernantes y autoridades, ellos estaban muy enojados, puesto que dice el mismo texto, les amenazaron y no hallaron ningún modo de castigarlos. Si decimos que Dios ama a todos los hombres, no queremos decir que Dios ama a toda la humanidad en su totalidad. El Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En el Salmo 11, versículos 5 y 6 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. No, hermanos, no fue la humanidad en su totalidad la que fue amada de Dios y redimida por Cristo Jesús. Leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. No todos los hombres han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. No todos los hombres han sido ni serán redimidos, porque Cristo no vino para dar su vida por todos. Muchos serán redimidos, y esto se ve con claridad mayor aún en Apocalipsis 5:9, donde en este cántico entonan los redimidos alabanzas a Dios. Dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quiénes entonces son los identificados con la palabra todos? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quiénes son estos? Todos. Por cierto, no todos los hombres universalmente, ni cada hombre individualmente, solo los elegidos, la iglesia toda, todos los que el Padre le ha dado al Hijo. Los redimidos estarán conformados por hombres y mujeres de todas las clases y condiciones de vida, ricos y pobres, gobernantes y gobernados, jóvenes y viejos, judíos y gentiles, de toda etnia, lengua, pueblo y nación, pues Dios no hace acepción de personas. ¿No debemos entonces rebosar de gratitud a Dios por esta salvación tan grande? ¿No es acaso maravillosa la gracia de Dios que ha tenido misericordia de nosotros? Ahora bien, a estos que Dios llama a salvación de entre todos los hombres, nosotros incluidos, por cierto, si hemos gustado la bondad del Señor, ¿es que nos llama solo para que nos contemos entre los salvos? Repetidamente vemos en las Sagradas Escrituras que somos llamados con un propósito glorioso. Esto es, dar testimonio de lo que por gracia hemos recibido. Cuando nace un niño, nada sabe de la historia familiar, nada sabe de sus padres,
Nada sabe de sus desvelos y tristezas, de sus preocupaciones y aflicciones que sobrellevaron a fin de criar y educar a esa criatura. Pero el niño crece y aprende quiénes son sus padres y conoce de primera mano los recursos familiares, aunque no los dimensione en profundidad. Finalmente, siendo ya adulto, estima mucho porque sabe mucho. Aprendió, conoció y los golpes de la vida le hacen valorar más el sacrificio de sus padres. ¿No ha sido así con nosotros? Cuando crecimos, mirábamos hasta con cierto desprecio a nuestros padres. Pero una vez nosotros nos convertimos en padres, ¿cómo nos cambió la película, no? ¿Verdad? Cuando nosotros ahí teníamos que luchar día a día, ahí entendimos, mi papito, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo cambia? Y ahora cuando ya peinamos canas, sabemos lo que es la crianza. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Y porque además sabemos el contexto con el cual nos criaron nuestros padres. Los amamos. Y a pesar de contratiempos y dificultades, cuando estos se van, las lágrimas fluyen y lamentan la separación. Cuando nacemos de nuevo, todo el cielo está a nuestra disposición, pero muchos de ellos lo ignoramos. Necesitamos crecer y madurar. Necesitamos conocer la verdad de quiénes somos y quién es nuestro Dios. Nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Me pregunto, ¿cuánto he avanzado en ese conocimiento? Porque no es el deseo de Dios solamente traerme a salvación. Eso en sí mismo es una tremenda bendición. Pero ¿cuánto conozco de la verdad? ¿Cuánto conozco de Dios? Mira la oración de Pablo ahí a los Efesios o a los Tesalonicenses cuando ora por ellos. Y esto pido al Dios y Padre, que os dé conocimiento. ¿De qué? De Dios. Conocimiento de nuestro Salvador, conocimiento de nuestra salvación, conocimiento de los dones, de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. No es solamente haber sido traído a la salvación, sino cuánto avanzamos en el conocimiento de la verdad revelada en la palabra de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto he avanzado en ese conocimiento? Por cierto, hermanos, aunque es relevante, no es esto un llamado a la verdad intelectual, sino a la verdad experimental. Déjame repetirlo, no es un llamado a la verdad intelectual, sino a la verdad experimental. Juan 13:17, nuestro Señor dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nota que venir al conocimiento de la verdad es parte integral de la salvación. Nota también que este conocer la verdad procede del arrepentimiento, según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. O sea, sin arrepentimiento, lo que sin duda hay es ignorancia de la verdad. Esta es una ignorancia activa, acompañada de la rebeldía y la obstinación. ¿Será esa la razón por la cual nos cuesta tanto conocer la verdad en el sentido bíblico? Por falta de arrepentimiento. Porque podemos entender la mecánica del perdón sin llegar nunca a perdonar. Podemos comprender la bendición de dar permaneciendo mezquinos toda la vida.
si Dios no tiene misericordia de nosotros si no nos arrepentimos? Recuerdo hace muchos años atrás, confronté a un joven. Le dije, oye, tú eres ingeniero, tú tanto ganas y tú ofrendas monedas. No, que estoy pasando por un problema económico tremendo. Empezamos a ver cuál era su problema. Ah, y ahí salió. Él sabía que Dios lo bendecía para bendecir. Él lo sabía y me lo dijo. No, pastor, si yo sé que estoy mal, si yo sé, yo no tengo problema con eso. ¿Cómo me dice eso si no lo haces entonces? Podemos entender las cosas intelectualmente. Yo sé que tengo que perdonar, pero no puedo, no quiero además. Por falta de arrepentimiento. Este conocimiento, que es solo conocimiento intelectual, llega a envanecernos. Y esta es una constante en aquellos que no se congregan. No se congregan. Y cuando tú le preguntas cómo es que llevan esa vida, no, es que a mí me decepcionaron la iglesia, pero yo en la casa yo leo la Biblia, yo canto, yo oro. Todo un conocimiento intelectual. Eso solamente envanece, pero no nos hace piadosos hasta que nos apropiamos de él. Así somos semejantes a aquellos que el apóstol describe aquí en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 7, donde el apóstol dice, estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si Dios te ha alcanzado con salvación, también Él desea que alcances, que conozcas, que recibas, que internalices la verdad del Evangelio. No nos escondamos en una supuesta inmadurez, como si de algo inocente se tratara. Veamos esta reticencia a la verdad como lo que es, una obra de las tinieblas. Entonces, ¿cómo oraremos por todos los hombres para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad si nosotros aún transitamos en caminos de mentira? Obvio que no lo vamos a hacer, pues. ¿Cómo invitaremos a la luz si nosotros andamos en tinieblas para que no sean descubiertas nuestras malas obras? ¿Cómo nosotros oraremos en el espíritu de Jeremías 29:7, donde dice, procurad la paz de la ciudad y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz? Eso dice Jeremías 29:7. ¿Cómo nosotros vamos a orar en ese espíritu si vivimos en rencillas y contiendas continuas con nuestro prójimo? ¿Cómo nos atrevemos a orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, si llevamos un registro pormenorizado y actualizado de supuestas faltas contra nosotros, a la vez que nos negamos a perdonar de corazón aquellas faltas. No oraremos. ¿Cómo rogar a Dios que perdone faltas que no reconocemos? ¿Cuántas veces nos decimos, Señor, perdona nuestros pecados? Y no reconocemos nuestros pecados. No reconocemos que somos insolentes, que somos boca sucia, que somos maldicientes. Debe haber un dolor, como hemos visto, contrición por el pecado que aflora en nuestras vidas, que descubre la obra del Espíritu de Dios por medio de su palabra, descubre esa obra, saca a luz esa inmundicia de nuestros corazones. Y de ello debemos arrepentirnos. Timoteo debe insistir en el Evangelio en la congregación efesia. ¿Acaso los efesios no lo sabían?
Sí que lo conocían, pero eran ignorantes en cuanto a la implementación del mismo, no por falta de conocimiento, no era que ellos no supieran, no, sino que era por falta de obediencia. ¿No era la falla de Timoteo? La falla era del grueso de la congregación efesia, ancianos incluidos. Todos ellos debían hacer rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Queridos hermanos, no podemos pedir para otros lo que nosotros no conocemos. Ni podemos desear a otros aquello que nosotros despreciamos. Para cumplir este deseo de Dios, hemos de primero humillarnos ante Él y rogar misericordia. Que Dios cambie y transforme nuestros corazones a fin de amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Así estaremos listos para ser intercesores idóneos por nuestra nación, anunciando a los cuatro vientos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios puede hacerlo. Él lo hará. Roguemos al Señor por ello. Oremos.